actualmente me estoy desempeñando como el líder del laboratorio del Automation Lab. Es un laboratorio que tenemos acá dentro de software estratégico para ejecutar labores de automatización tanto para los clientes como internamente. ¿Listo? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Lo primero es qué es la automatización. Entonces, la automatización robótica de procesos es una de esas ramas de la automatización, así que primero tenemos que entender el concepto general. Luego ya vamos a hablar de qué es RPA. Tenemos que hablar de sus ventajas, desventajas, para qué me sirve, entonces casos de uso, algunas herramientas y vamos a ver también con qué nos podemos integrar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero que todo, quiero contextualizarlo respecto a qué es la automatización. Entonces, según Red Hat, una compañía líder en sistemas Linux, es el uso de herramientas tecnológicas para realizar labores, minimizando la intervención de seres humanos. ¿No? Anteriormente era utilizada en procesos donde existiera un riesgo alto para el personal a cargo de dichas tareas. Acá quiero mencionar algo muy importante, y es que toda la automatización está basada en cómo el hombre utiliza la tecnología para estas tareas que pueden ser repetitivas o riesgosas. Digamos, no sé si alguno tenga presente que hace años, muchos años, en las minas se utilizaban animales para detectar posibles fugas de gas o falta de oxígeno, lo cual, pues, digamos, era un riesgo porque estábamos jugando con la vida de algún ser. Posterior a eso, ya pasamos a utilizar sensores que nos permiten saber, oiga, por acá es peligroso porque no podemos pasar, porque hay gas, porque falta aire, porque hay contaminación, evitando riesgos de explosiones, evitando una cantidad de posibles afectaciones tanto a la vida como a las obras. ¿Listo? Entonces, acá de la mano de la tecnología, nos vamos a apoyar muchísimo para poder apalancarnos en lo que es la automatización. ¿Listo? Esto es un ejemplo únicamente con tecnología, pero ya cuando yo automatizo algo, lo primero que uno se le puede venir a la cabeza es, por ejemplo, un brazo robótico. Entonces uno puede pensar en automatización y dice, es que yo tengo un brazo robótico que está pintando todas las puertas o está ensamblando todas las partes del chasis de un carro. ¿Listo? Entonces, es un concepto muy general de automatización y nos facilita a nosotros como humanos ciertas labores que pueden ser peligrosas. Entonces, nosotros podemos estar evitando una hernia al levantar la puerta, al levantar el chasis, el exhausto, todo. Y aparte vamos a tener un poco más de calidad porque un robot lo hace de forma un poco más pareja. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegó la automatización a nuestras vidas? Entonces, la automatización está dividida en las 4 etapas de la industria. La primera será la revolución industrial, más o menos, que tenemos en el siglo XVIII, donde tenemos la industria, el término acuñado industria, perdón, 1.0. ¿Qué ocurrió acá? Se dio la máquina de vapor y esto nos permitió a nosotros, como humanidad, transportar cantidades inmensas de mercancía en un menor tiempo. Antes de esto, ¿cómo podíamos trabajar? Bien, podía ser con carretillas, podríamos tener una mula, un caballo haciendo carga o tire de la mercancía, e incluso nosotros mismos con un morral decirnos vamos a ir del punto A al punto B, que queda al otro extremo del país, a pie, únicamente para transportar mercancía. Esto era un tema de riesgo de seguridad, riesgo para la salud y afectaciones pues por estar expuesto al clima, amenazas como animales, ¿sí? Distintos factores que la máquina de vapor nos permitió solventar. ¿Qué ocurrió cuando se dio la industria 1.0? Un cambio traumático, porque todo cambio requiere una transición y en este caso el ingreso de la máquina de vapor pues dejó a muchísimos trabajadores por detrás, porque si bien ahora había nuevos enfoques, las personas se pueden dedicar a construir y soportar estas máquinas, que ahora pues vemos más que todo como trenes, muchas personas que se dedicaban al transporte pues ya no eran necesarias. ¿Qué ocurrió? Debió darse una evolución. No solo fue una revolución industrial, sino una evolución. Es lo mismo que está pasando ahorita. Probablemente las carreras que estamos haciendo nosotros en 50 años ya no van a existir, incluso puede que en 10. Entonces, durante esta época se dio una transición, que la verdad no fue la más ordenada, porque digamos que era algo completamente sin precedentes, pero nos trajo a nosotros un cambio en el mundo abrupto. ¿Sí? Nos permitió el hecho de tener mercancía en días en lugar de en meses, nos permitió a nosotros como humanidad avanzar en el desarrollo, avanzar en los tiempos de fabricación, incluso en los consumos, porque no es lo mismo yo tardarme
un mes trayendo un pescado desde el Chocó hasta Bogotá, por ejemplo, que hacerlo en un día. Entonces, todo esto nos permite avanzar en distintas áreas, ¿listo? Entonces, los trenes en general, todas las vías ferroviarias en el mundo son muy importantes porque nos permiten avanzar como civilización y marcaron el primer granito que fue la revolución industrial en términos de automatización, ¿listo? Luego, tenemos la industria 2.0. Acá esta imagen pues es un poco más moderna de lo que realmente es la industria 2.0, porque esta se vino a dar más o menos entre 1870 y 1920, donde tenemos lo que hoy en día se conoce como producción en serie. Uno de los grandes promotores de esta industria 2.0, creo que muchos lo habrán escuchado por ahí, se llama Henry Ford, creador de los autos que tienen cuya marca es su mismo nombre. Y si bien no fue realmente el inventor, como es digamos que es algo que uno escucha comúnmente, sí fue quien la popularizó. Esta producción en serie nos permite a nosotros abaratar costos, aumentar, reducir los tiempos de producción y en teoría aumentar la calidad. Porque yo puedo tener a Pepito dedicado vamos a ponernos en términos de algo muy eh, común para todos nosotros, la ropa. Todo el mundo ha interactuado en algún momento con algo que ha pasado por una línea de producción en serie. Si hablamos de la ropa, tenemos a alguien que hace el diseño, entonces la persona se encarga de diseñar, lo pasamos a corte, esa persona se encarga exclusivamente de cortar y por eso se especializa en su trabajo. Luego pasamos ya a lo que es confección e inspección de calidad. Entonces tenemos todo un proceso que, primero que todo, va en serie, donde tenemos pasos estructurados, definidos, tengan eso por ahí presente. Y lo segundo es que estos procesos, al tener personal especializado en cada una de las áreas, nos permiten ser más ágiles. Entonces ya no es lo mismo que una persona se dedique a fabricar un carro a que se dedique exclusivamente a aplicar la pintura, porque una persona puede demorarse, voy a poner un ejemplo, un número loco, se demora 6 meses ensamblando un carro. Pero si una persona un equipo se dedica a ensamblar motores, puede que se tarden unos 3 días y podemos armar más motores en menos tiempo y por tanto lo podemos empezar a compartir con otras áreas que incluso pueden estar compartimentadas o segregadas, divididas en otras empresas. Es decir, puedo tener nada más una persona que me ensamble los motores, un equipo que me los ensamble y como yo tengo un buen suministro, lo paso a las personas o a los equipos que se encarguen de ensamblar los carros. Puedo decir a otra empresa, oiga, venga, ensámblelo, y como ya es algo especializado, pues van a ser mucho más productivos. Entonces, esa es la ventaja que nos trae la producción en serie. Luego, ya por la mitad del siglo XX tenemos lo que es la industria 3.0, que viene a ser la revolución de los sistemas informáticos. Esta imagen que ustedes ven acá en la miniatura es la primera página web que existió. Entonces, cuando tenemos ya sistemas informáticos, estamos sistematizando el trabajo. Estamos volviéndolo electrónico, lo estamos guardando en medios digitales. Y desde que se inventó el Internet tenemos decenas de programas que se pueden comunicar entre sí, empezando por el email. Entonces tenemos algo tan sencillo como un correo electrónico que nos permite intercambiar información entre áreas o con un cliente, con un proveedor. Y ya pasamos a sistemas mucho más complejos que, si bien para su época eran revolucionarios y hoy han tenido que dar un salto muy grande, como por ejemplo los CRMs, los ERPs, donde teníamos inicialmente sistemas cuyas versiones hoy ya pueden ser obsoletas, pero que en su momento facilitaron muchísimo la vida de las personas. Hoy en mundos como el financiero se utilizan lenguajes de programación que ya no son modernos, ya no son contemporáneos, pero son necesarios por la gran cantidad de aplicaciones que se desarrollaron utilizando esos lenguajes. Un ejemplo es COBOL. Durante esta época, que es la industria 3.0, entonces mediados del siglo XX, hasta más o menos el 2010, tuvimos todo lo que son los sistemas informáticos, entonces todas las plataformas que ustedes les van ocurrir, no únicamente CRM, CRPs, no solamente herramientas empresariales, también tenemos lo que son blogs, tenemos lo que es la red 2.0, tenemos lo que son las redes sociales. Entonces todo esto nos ha permitido pasar a un mundo mucho más virtualizado. Y finalmente tenemos la industria 4.0, que acá un paréntesis, esta industria es un término que oficialmente no es aceptado, digamos, como en una
documentación oficial, pero sí es algo de lo que la gente que trabaja en la industria, sobre todo en la parte de automatización, habla. Y tiene más o menos sus raíces por allá en el 2011, en una charla de IBM, donde se habla de los sistemas conectados o interconectados. Acá ya podemos empezar a hablar del IoT o el Internet de todo, también del Internet de las cosas, que son dos conceptos muy similares, uno engloba al otro. Empezamos a hablar de los sistemas que están comunicados entre sí, es decir, yo ya puedo tener un automóvil que funciona con mi celular como llave, o incluso puedo tener, acá en Colombia no es tan común, pero muy probablemente pronto llegue, es tener operadoras a las que yo llamo y les digo, oiga, se me quedaron las llaves dentro del carro y remotamente, si yo estoy conectado a internet, lo pueden abrir. Tengo lo que son mis sistemas de vigilancia de circuito cerrado de televisión que puedo utilizar dentro de mi casa o dentro de mi negocio. Tengo líneas de producción que ya están mucho más automatizadas y son realmente autónomas porque se necesitan, son personas para supervisar, pero los sistemas ya trabajan por sí mismos. Acá hacemos palanca de tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, que nos permiten tener soluciones muy óptimas y muy estables. ¿Listo? Acá puede, digamos que este es el punto donde más creativos nos podemos poner porque no sé, digamos, tengo una empresa de impresión 3D y es un trabajo que es laborioso porque requiere tiempo para ir, despegar la pieza. ¿Yo qué puedo hacer? Tengo un brazo robótico que se encarga de saber cuándo está la pieza, la despega y ponga a imprimir la siguiente. Es decir, ya tengo procesos que normalmente son manuales, físicos, y pongo una máquina que está interconectada a un sistema que probablemente esté el centro de datos allá en la India. Yo estoy sentado acá en mi casa y digo, ay, ya terminó de imprimirse la pieza, pongamos a imprimir la siguiente. O yo estoy en la playa, contento, y digo, oh, ya terminó, y desde mi smartwatch o mi reloj inteligente, le digo al sistema, oiga, prosiga con la siguiente. Entonces, esto nos permite una frase que a mí me encanta, es recuperar el tiempo. ¿Listo? Bueno, todo esto que les acabo de mencionar es un paso hacia la transformación digital. ¿Listo? Entonces, con esto buscamos que las empresas puedan dar un salto hacia realmente hacia la transformación digital, que en qué consiste en poder adaptar nuestros procesos y nuestros sistemas de la manera más óptima posible. Acá hay algo muy importante y es que, si notan acá, tengo un asterisco en la definición, y es mediante el RPA o la automatización robótica de procesos, podemos tener un avance en la transformación digital de nuestra empresa, incluyendo disminución de riesgos y optimización de procesos. Entonces, coloco este asterisco acá porque muchas veces los procesos tienen que cambiar. Normalmente uno como cliente quiere un proceso que se adapte a un robot que se adapte a lo que uno hace. Entonces yo tengo mi línea de producción de carros y quiero un robot que me pinte las puertas. Entonces el robot tiene que levantarlo, pintar. Pero resulta que yo como arquitecto, como analista, como ingeniero, como desarrollador, tengo que buscar la forma en que ese proceso sea lo más óptimo posible. Porque la idea implementando RPA es que no simplemente yo lo implemente por implementarlo, sino que yo diga, ok, este proceso funciona y podemos ponerle RPA, pero existe una forma más fácil de hacerlo, más rápida. Entonces, digamos, cuando nos sentamos a ver en un computador, oye, es que un asesor hace esto de X manera, pero resulta que hay 10 asesores que conocen una forma más sencilla de hacerlo, no es el proceso estándar de la compañía, pero no puede hacer las averiguaciones y decir, oiga, la propuesta es hacer esto y nos vamos a ahorrar 10 minutos por cada una de las transacciones que usted estaba pensando antes. ¿Listo? Entonces, este proceso de optimización de procesos puede implicar modificar los procesos y nos implica una transición. ¿Por qué? Porque si el proceso cambia, todo es traumático. Entonces, nada más con que yo le cambie el nombre a un campo, puede haber 10 asesores, sobre todo personas que no son nativas digitales, es decir, que no son de las últimas generaciones, que me digan, oiga, es que esto cambió y me está retardando el trabajo. Y puede ser un proceso de 1, 2 meses adaptarse, y hay que llevar todo ese proceso de transición, hay que acompañarlos porque puede ser traumático. Entonces al inicio le pueden decir esto no sirve, antes era mejor, etc. Pero al uno mirar cuál es el proceso y decirle, mira, es que lo cambiamos porque ahora va a ser más óptimo y te vamos a ahorrar trabajo, te vamos a devolver tiempo. Entonces hay que mirar cuál es ese proceso de transición, hay que medirlo, hay que ver cómo podemos apoyar a las empresas o a los departamentos
para que sea lo más amigable posible. ¿Listo? Y eso es algo que no solamente pasa en RPA. Si ustedes el día de mañana les cambian el CRM en la empresa, van a quedar locos, porque van a decir, ok, me pueden dar una capacitación, pero hasta que ustedes no empiecen a explorarlo, a cacharrear, a, a descubrir qué es todo lo que tiene la herramienta, pues realmente no van a estar a gusto con ella, hay una curva de aprendizaje un poco larga, entonces hay que hacer este cambio lo menos traumático posible. ¿Listo? Ahora, ya que les hablé de todo un poco, porque necesitábamos un poco de concepto general antes de saber qué era el RPA, ya les voy a decir qué es la automatización robótica de procesos. ¿No? Es una tecnología que emplea software para imitar el comportamiento de un grupo de personas frente a un computador. En otras palabras, permite automatizar labores humanas, otorgando grandes beneficios y devolviéndole el tiempo a las personas. ¿Listo? Entonces, el RPA es una tecnología que ya tiene bastantes años. Ahorita está sonando mucho, pero esto data de los 90 y nos permite a nosotros automatizar labores con ciertas características. Perdón. Labores con ciertas características que son efectuadas por un humano o por un grupo de humanos frente a un computador. Es decir, estoy simulando yo ser una persona frente al computador. ¿Qué implicaciones tiene? Que el proceso debe estar definido de cierta forma, tiene que ser estable, ya lo miramos más en detalle. Y como cualquier automatización o cambio tecnológico, tiende a desplazar a la gente, tiende a desplazar la labor humana, perdón. Es un punto muy importante porque dependiendo del enfoque, vamos a ser más humanos con nuestro personal. Me explico. Acá tenemos un punto muy importante que es devolverle el tiempo a las personas. Yo puedo decir, el área de ventas está completamente colapsada generando cotizaciones, cuando simplemente es en dicha empresa simplemente es una plantilla de Excel y tienen que descargarla, montarla en el formato y enviarla. ¿Ok? Podemos crear un robot que se encargue de hacer eso y le vamos a devolver el tiempo a los comerciales para que lo dediquen a labores más productivas. Es decir, ya no se va a dedicar a estar descargando un Excel, una plantilla Excel, diligenciarla y luego volver a llenar un formato, sino que vamos a tener un robot que se encarga de eso y el comercial se puede dedicar a lo que se tiene que dedicar, que es a vender y a tener una relación, un relacionamiento con el cliente. Tenemos otros casos, ahorita vamos a tener un apartado de casos de uso, pero como para que se hagan una idea, puedo tener procesos de reportería, es decir, imaginémonos un banco que tiene que descargar todos los días 100 transacciones de los préstamos a las pymes con las que está trabajando, consolidarlos en un archivo, enviar un reporte a cada cliente de cartera y enviar un reporte al supervisor. Si yo no tengo acceso a la plataforma que me permite hacer este proceso, es decir, no puedo modificar el sistema porque probablemente ya es muy viejo o la inversión puede ser millonaria, puedo como alternativa utilizar un robot que en lugar de tener a una, dos, tres personas, yo trabajo en procesos donde para estos reportes se han tenido hasta 6 personas dedicadas full time, tiempo completo. Tengo un robot que se encarga de gestionar esos reportes y esas personas ya no se dedican a generar los informes, sino a revisarlos, que es realmente lo que le genera valor a la organización. ¿Listo? Entonces, devolverle el tiempo a las personas, yo los invito muy personalmente a que lo veamos como pensar que las personas le pueden aportar algo más a la empresa. Que tristemente, como en cualquier automatización, muchas veces desemboca en reemplazo de personal o en despido. La idea con estas tecnologías es que no lo veamos de esa manera, sino que a quien yo tenía, por ejemplo, en un proceso de selección, a quien yo tenía encargado de cargar y descargar las hojas de vida en mi plataforma, ahora lo tengo encargado de hacer los procesos de selección, las entrevistas y demás. Entonces, la idea es poder a la gente quitarle carga de trabajo y que se dediquen a labores más fructíferas. ¿A quiénes va dirigido? Tenemos 4 focos muy particulares, pero a la vez son muy globales. El primero son las pequeñas empresas. Acá podemos ver un café y uno diría, ¿pero qué quiere automatizar un café? Entonces, digamos su sistema de facturación. La mayoría de empresas pequeñas tienen la emisión de una única factura al día, cuando hablamos de consumo. Y el resto del día están emitiendo recibos, pero hay nada más una emisión de factura para un cliente genérico
Y esto es un proceso que, pues, digamos, es muy manual para empresas que no están muy tecnificadas, y acá podemos tener un robot muy sencillo que se encargue de hacer este proceso. Ya cuando hablamos de una empresa mediana, donde hay un poco más de músculo financiero para poder invertir, decimos, ok, tenemos sistemas de facturación, tenemos sistemas de cartera, tenemos sistemas incluso de asignación de turnos. Si yo tengo una plataforma a la que no puedo integrarle desarrollo, porque es muy costoso, porque es código propietario y no tengo nada de control sobre esa plataforma, pues yo creo un robot que diga, oiga, voy a generar los turnos de mi contact center de hoy, voy a generar los turnos rotativos de esta semana, voy a generar los reportes de nómina. ¿Listo? Entonces, y ahora que vamos a la parte de integraciones, van a decir como, oiga, esto lo puedo aplicar por acá o por acá. Pero básicamente con cualquier plataforma yo puedo tener una interacción y pues me desentiendo de labores que son muy repetitivas. Cuando ya hablamos de una gran empresa, las grandes empresas le están apuntando muchísimo a, a lo que es RPA porque cuentan con labores contables y administrativas muy extensas. Entonces, digamos, puede ser un laboratorio genético que se encargue de descargar muestras para poder enviarlas al cliente porque trabajan con 4 plataformas distintas y tienen que integrar todo. Se vuelve muy manual, muy repetitivo y muy tedioso. Así como podemos tener una corporación que se encargue de vender autos y diga, oiga, yo tengo que mandar mensualmente un informe de ventas, tiene que tener esta estructura, tengo que descargar la información de 20 portales distintos porque tengo 20 concesionarios distintos. Entonces, un RPA me puede ayudar a consolidar toda esa información y apoyándose de otras herramientas como Power BI o herramientas de Business Intelligence, pues podemos hacer cosas muy grandes. Y por último, los ciudadanos RPA, que yo apuesto que más de uno deberá estar rascándose la cabeza y dirá como, ¿qué es eso? Son ustedes, soy yo. Es cualquier persona que tenga un proceso y quiera automatizarlo para sí mismo o para un equipo en el que está. Me explico. Si yo tengo dentro de mi empresa al área contable y necesito generar informes periódicamente, pero mi empresa no tiene área de TI, pagar una consultoría externa es muy costoso, yo puedo aprender y ejecutar un proceso como ciudadano RPA. Normalmente son procesos muy básicos porque pues se espera que un ciudadano RPA no tenga un conocimiento tan amplio. Pues cuando uno tiene una tarea sencilla y dice, oiga, yo voy a crear un flujo que me permite automatizar unas tareas sencillas y con eso pues voy a quitarme un poquito de carga. ¿Sí? Por ejemplo, esto puede aplicar no solo en RPA, sino digamos, crear un motor de actualización de repositorios. Entonces, ya hablando algo más técnico, yo digo, ok, si la persona hace una publicación en el repositorio, vaya y actualícese en X portal. Eso a mí me está quitando un paso y que puede tomarme un minuto. Pero cuando tengo que hacer esa labor 10 veces al día, ya me ahorré 10 minutos al día. Ya me ahorré casi 1 hora a la semana. Ya me ahorré 4 horas al mes. Ya me ahorré casi 50 horas en un año. Entonces son esas pequeñas acciones que nos van permitiendo a nosotros optimizar nuestro tiempo y el de nuestros equipos. Bueno, vamos a hablar de 5 casos de uso muy básicos. El RPA se puede utilizar para lo que ustedes quieran. Asterisco, ya les explico que ahí está el proceso backlog. Pero entonces, para lo que ustedes quieren que una persona sea capaz de hacer en un computador. ¿Listo? Entonces ya les menciono cómo. Tenemos procesos de facturación. Yo puedo integrarme con un sistema de facturación mediante una API. Y si mi sistema no lo tiene, como existen algunos que todavía no se han actualizado, pues yo puedo tener un robot que se encargue de descargarme el Excel cada 2 horas. Tengo la información del cliente, voy al sistema y empiezo a generar la factura manualmente, como lo haría yo manualmente. Pero esta vez es el robot el que se va a encargar de leer el Excel y va a empezar a generarme las facturas una a una, eh, asumiendo que el programa no tenga opción de procesar por lotes, y me va a ahorrar a mí muchísimo tiempo. Y si soy una empresa muy grande, pues me va a ahorrar cantidad enorme de recurso humano, porque, como les comenté, se puede dedicar a otra labor. Tenemos procesos de nómina muy similar. Entonces, si yo tengo toda la nómina, tengo que hacer varios procesos. Tengo que realizar los pagos en la página de aportes, es decir, en mi planilla o en Sur, en Arus, perdón. En cualquiera de ellas, yo digo, ok, si existe la integración, genial, pero si no existe, me toca ir y realizar el diligenciamiento, obtener la orden de pago, ir al banco, cargar el pago en el banco. Aparte de eso, tengo que ir a mi plataforma interna de la empresa donde maneje recursos humanos, generar una actualización
y enviar los desprendibles de nómina. Y si mi plataforma, y para empezar, si no tengo plataforma de nómina, bueno, me toca ir al Excel, generar y que el robot se encargue de enviar esos correos con las colillas de pago a todos mis colaboradores. Entonces esto es algo, llamémoslo muy ganador, porque nos permite automatizar procesos que normalmente son muy extensos. Carga masiva de documentación, digamos que es la misma lógica de estos dos procesos. Nos puede servir, por ejemplo, para cargar la información exógena cuando tenemos que hacer reportes a la DIAN. La generación de informes, como les comento, puedo tener 20 fuentes distintas y si no tengo la posibilidad de conectarme a esas fuentes por medio de una API o de un web service, pues digo, voy a crear un robot que oye, me descargue los 20 Excel, los 20 CSV, los 20 JSON, todo lo que yo necesite, me los consolide y al final yo como usuario me dedico a analizar, que es lo que realmente nos va a generar valor. Y procesos en backlog. Acá les coloco el asterisco porque un proceso en backlog es algo que yo no tengo que hacer inmediatamente. Entonces, si yo tengo un tiempo de respuesta de 10 minutos, la solución no es un RPA. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proceso de ventas y tengo mi robot corriendo y el cliente necesita su PQR o necesita información inmediatamente, pues yo voy a necesitar tantas robots como personas tengo en el área comercial. Entonces no es costo eficiente. Pero si yo tengo un proceso de traslados, tengo un proceso de gestión de requerimientos en el que puedo dejar el robot corriendo 24 horas porque tengo un tiempo de espera de 6, 12, 24 horas, y pues yo digo, ok, perfectamente lo corro con un robot y la persona que se encargue de recolectar información y darle tratamiento al cliente. Tengo procesos de retención, pues que mi asesor no se desgaste tanto tiempo digitando información, navegando entre plataformas, sino que se dedique a lo que tiene que hacer, que es retener mi cliente. Entonces, cualquier proceso que yo pueda decir, lo hago en backlog, genial. Si tengo un proceso que necesito respuesta inmediata, a nivel técnico se puede, pero a nivel, digamos, práctico, se nos vuelve muy poco costo eficiente. ¿Listo? Bueno, Caro, yo creo que podemos ahora dar el primer espacio. Perfecto, claro que sí, Wilson. La primera pregunta nos las hace Alberto Sánchez, donde nos dice, has mencionado casos de uso, ¿te refieres a los UML? Ok. No, digamos que en este caso no es tanto el estándar UML, sino las aplicaciones que podemos tener con la tecnología. ¿Listo? Entonces, como estas que les acabo de mencionar. Correcto. También tenemos algunas otras preguntas que parten a nivel de general del tema. Entonces, quisiéramos aprovechar este espacio para dar desarrollo a estas preguntas. Una primera de ellas es, ¿cómo puedo identificar mi proceso es automatizable? Listo. Ténmela ahí porque tenemos un apartado para eso acá más adelante. Tengámosla ahí. Listo. Una segunda pregunta ¿es necesario darle mantenimiento a ese RPA? Y si es así, ¿cómo? Listo. Esa pregunta es muy importante porque normalmente nosotros estamos acostumbrados, bueno, muchas personas, no sé nosotros, pero muchas personas están acostumbradas a tener algo a nivel tecnológico y lo dejan ahí. Entonces, yo tengo mi computador, pero nunca lo destapo, nunca ni con un soplador le quito el polvo, nunca le doy un proceso de mantenimiento, de limpieza, nunca lo he formateado. Entonces, digamos que eso es algo muy, llamémoslo muy propio de nuestra cultura, tristemente. Entonces, muchas veces no vemos la importancia de darle mantenimiento a las cosas. También tenemos que darle mantenimiento a los procesos. Y eso nos aplica no solo para un RPA, sino para nuestro proceso en general. Si yo estoy haciendo lo mismo que hace 20 años, en algún punto de la vida tengo que sentarme a revisar, oiga, este proceso sí es óptimo, estoy haciendo lo mismo que hace 20 años. Y puede que sí, puede que sea óptimo y por eso es que ha perdurado tanto, o puede que yo nunca me haya dado la tarea de ver qué está pasando. Ahora, si nos vamos al RPA, sí, hay que estar revisando constantemente cuáles fallas pueden ocurrir, porque el robot, como al igual que una persona, puede presentar alguna falla, puede tener en el servidor donde esté corriendo, puede haber, no sé, una aplicación puede estar corrupta, entonces yo tengo que entrar a hacer mantenimiento de esos equipos, tengo que revisar si el código que yo creé está funcionando correctamente, y tengo que estar revisando pues, de manera periódica que los resultados que estoy esperando pues sí sean los que me llegaron. Es decir, si yo tengo
30, les comento porque me ha pasado el caso. Si yo tengo que generar X cantidad de transacciones y al final no me generó X, sino me generó Y, pues algo está pasando. Y como parte de la maduración del software, pues es normal revisarlo. Pero si el cliente se da cuenta de eso 2 meses después, cuando probablemente por políticas de seguridad de la información ya ni siquiera existe esa información en el sistema, pues va a ser muy difícil darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, sí hay que aplicar mantenimiento, hay que tener personal que sepa cómo mantenerlo, y no solo el robot, sino donde está alojado el robot. ¿Listo? Muchas gracias, Aid, por esa excelente respuesta. Juli Cruz también nos comenta acá una pregunta. ¿Tenemos posibilidad de tener un software RPA gratuito o todos son con licencia? Bueno, asterisco ahí, así sea gratuito, debe tener licencia. Que si viene la DIAN a revisarnos si estamos usando algo que descargamos de internet, nos multan. Entonces, así sea gratuito, licencia. Punto importante. Y lo segundo, sí hay opciones que son gratuitas y asimismo tienen su versión paga. Ahora que veamos las herramientas, hay algunas que tienen una versión gratuita que nos dan ciertas limitaciones, como por ejemplo, tiene que ser una MIPYME, es decir, te dicen no vendas más de 2 millones de dólares al año, tu empresa no puede tener más de 300 personas, entonces te pueden permitir usar de manera gratuita. Eh, o hay algunas que son de costo y son muy asequibles. Entonces ahora que las veamos les digo más o menos por qué rango están, porque obviamente pues dependiendo de la aplicación nos sirve una o la otra. Perfecto, muchas gracias. Andrés Barrera nos pregunta, ¿cuáles son los aplicativos más usados en RPA? ¿iPad? Bueno, me gusta la pregunta y justo ahorita también tenemos un slide en el que podemos darle una respuesta con según Gartner, cuál es pues la tendencia. ¿Listo? Perfecto. Fran Santander nos pregunta, ¿en RPA es acostumbrado a usar un estándar o se prefiere emplear mucho la creatividad? Es una pregunta muy bonita. Bueno, acá yo digo que uno tiene que usar lo que mejor se adapte. Es decir, como en todo hay un estándar, pero yo dentro de mi organización lo puedo variar si se adapta a mí. Les pongo un ejemplo, a mí me gusta Scrum y me gusta Kanban, pero que me gusta mezclar los dos para que me sea muy fácil manejar. A mí me gusta un framework de UiPath, pero yo digo, ok, es que siento que mi organización necesita almacenar esta información en otro lado, ¿no? Acá. Entonces yo lo modifico y creo mi propio estándar. E igual como en todo software, es importante manejar prácticas estándar porque hoy lo estoy desarrollando yo. Pero yo no sé si el día de hoy yo me voy a ir o el día de hoy me van a asignar un nuevo proyecto y tengo que pasarle eso a alguien más. Entonces, sí es recomendable manejar estándar. Puede que no el de la industria, sino el que yo encuentre que es más eficiente para mi empresa. Perfecto, nos vamos con las últimas tres preguntas, Wilson. Nos dice Sandro Quintero. Sandro nos dice, ah, dame un segundito, perdón. Sandro Quintero nos dice, ¿qué herramientas existen en el RPA de mercado para, perdón, qué herramientas existen en el mercado para realizar RPA? Listo. Ya ahora las miramos en 2 diapositivas, si mal no estoy. Ok. Alberto Sánchez, ¿el RPA me sirve para hacer pruebas de software integrales? Sí nos sirve, pero les dirá que no es la solución más óptima, porque entonces tengo que hacer la prueba de mi software y la prueba de mi RPA. Entonces, si yo soy un ciudadano RPA y tengo una herramienta de bajo costo que me permite hacer las pruebas, genial. Pero siempre es recomendable tener la tecnología enfocada en lo que es. Entonces, pues tenemos ya herramientas especializadas en hacer testing. Así que la respuesta es sí, pero pone un asterisco de te va a tocar desarrollar la solución que prevé la otra solución. Perfecto. Ana Linda nos pregunta sobre qué lenguaje de programación se ha implementado este tipo de procesos. ¿Cuál es el lenguaje de programación más óptimo y eficiente para su implementación? ¿Un CRM puede ser considerado un software RPA? Ok, bueno, de los lenguajes depende la herramienta. En las más populares se usa .NET, es decir, Visual Basic y C Sharp. En algunas otras se usa Java, en otras se usa Python. Entonces, digamos que depende de la herramienta. Y se pueden comunicar, hay muchas herramientas permiten ejecutar código no nativo. Es decir, yo puedo ejecutar un script de PowerShell, por ejemplo,
desde un RPA y no lo programé en el RPA, pero lo ejecuté desde ahí. Puedo tener un script en Python y lo ejecuto por medio de consola, y la consola, como lo active, por medio del RPA. Entonces, digamos que si hay cosas muy puntuales que yo digo, y esta tecnología no me la dejo hacer, me integro con otro lenguaje. Y, claro, la otra pregunta era... CDM puede ser eh, considerado. listo. Un CRM sí tiene flujos de automatización, pero no es un RPA. ¿Listo? Entonces, hace parte de otro conjunto de herramientas automatizables. Tiene tareas que se llaman workflows, manejan webhooks, manejan distintos conceptos que son muy similares, pero la idea de un RPA es que yo lo pueda ejecutar simulando que soy una persona frente a una pantalla. ¿Listo? Entonces, si bien los dos son automatización, son como hermanitos. Estos son conceptos muy similares, pero de aplicación distinta. Perfecto. Las siguientes preguntas van a ser leídas al final de la sesión para que demos continuidad a la presentación que tenemos el día de hoy para ustedes. Wilson, desde la pregunta de Fran en adelante las haremos al final. Muchísimas gracias, chicos, por todas las preguntas. Quedamos atentos a más comentarios, sugerencias o inquietudes en este espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, prosiguiendo, tenemos con un RPA distintas ventajas para nuestra organización. La primera es la disminución de errores. ¿Por qué? Porque yo soy humano y todos somos humanos. Yo en cualquier momento puedo teclear algo mal, me equivoco, estoy estresado. Digamos que el estrés muchas veces lleva a la gente a hacer cosas de las que no se da cuenta. Y los invito a buscar casos en internet, que hay muchos, donde alguien por un pequeño error, en lugar de un cero, colocó dos ceros. O en lugar de seleccionar débito, seleccionó crédito. Y dato curioso, hay una empresa que quebró así, porque alguien terminó pagando millones de dólares en lugar de cobrándolos a un cliente. Entonces, son casos que pueden pasar porque uno es distraído, uno es persona y uno comete errores. Lo siguiente es mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque el robot puede hacer más pasos de forma mucho más ágil, mientras que yo me demoro 10 segundos tecleando algo, el robot lo hace en un segundo. Entonces es mucho más veloz. Mayor seguridad de la información. Eh, Esto es muy práctico, y sobre todo acá en Colombia todavía no hay tantas regulaciones sobre la seguridad de la información, más que dónde se puede almacenar y que se puede eliminar si uno lo solicita. Pero hay países como Estados Unidos donde tienen la PHI, o información de salud protegida. Entonces, son datos como el número de seguridad social, los tratamientos, enfermedades que una persona común no puede conocer. Entonces, el robot puede hacer el proceso sin enterarse de que tiene un paciente. Mientras que si yo coloco a 10 personas distintas, me toca estar muy pendiente de qué es lo que están manipulando, que no saquen la información, que no haya corrupción y muchas cosas más. Lo siguiente es la alineación con políticas de la empresa, y es que el robot siempre va a estar alineado con nosotros porque nosotros lo construimos. Distinto a una persona que, acá un punto importante es que no estoy diciendo que no nos interese la opinión de los demás, para nada, porque es muy importante, sino que si ya tenemos un proceso estructurado y sabemos que es muy óptimo, si ya pasamos por un proceso de transformación, se va a alinear este nuevo proceso con, con lo que se espera de la empresa. Y entonces, todo esto que vienen a ser las consideraciones de los colaboradores, de los empleados, esa alineación con las políticas, son ellos quienes nos contribuyen para que el robot tenga todas sus preocupaciones, todos sus comentarios. ¿Listo? Entonces, hay alineación por parte y parte, tanto del robot como de los colaboradores. El siguiente es reducción de costos, y esto incluso puede convertirse en un aumento de ingresos. El ejemplo que yo les ponía es el de un comercial. Si yo tengo un comercial al que le pago 2 millones de pesos, pongámoslo muy barato, y vas a un factor prestacional del 35%, entonces ya redondémoslo a 3 millones. Eso en un año son 36 millones de pesos, eh, y yo lo tengo dedicado exclusivamente a hacer cotizaciones, no se encarga del relacionamiento. Si yo coloco un robot que me pueda valer más o menos lo mismo para esa labor de generar eh, cotizaciones, incluir el costo de la licencia, pues yo digo, ok, ese comercial no es que yo lo vaya a echar, no, es que se me reduce el costo porque ya no tengo a esa persona improductiva, porque está haciendo algo que puede hacer un robot, y lo coloco a generarme más atracción de clientes. Lo siguiente es disponibilidad 24/7, y es que un robot no se cansa, eh, no tiene, digamos, generación de estrés. Mm, yo siempre he dicho, pongo un ejemplo, y es imaginarse a, no sé, una aspiradora Rumba
decir como hoy estoy triste, no quiero arreglar la casa, que es algo que a nosotros como personas nos ha pasado y estoy seguro a muchos nos ha pasado, pero la máquina sí va a poder realizarlo. ¿Listo? Además de eso, pues uno no puede estar despierto todo el tiempo y las 24/7 nos implicaría tener 3 turnos. Mientras que acá un solo robot pues puede hacer ese trabajo. Lo siguiente es la escalabilidad, y es que yo puedo aumentar mi cantidad de licencias. Obviamente pues tengo que aumentar la capacidad del equipo donde corre el robot, pero es más sencillo que el hecho de tener que contratar si mi proceso de facturación incrementó, pues no tengo que contratar una nueva persona que se encargue de generar más facturas, sino que amplío la capacidad del equipo, compro otra licencia y en eso no me gasto, no tengo gastos de selección, de contratación y de traer una persona adicional que puede incluso nada más ser un provisional porque es, no sé, entramos en pandemia, se dispararon las ventas de tapabocas, estoy facturando como nunca, pero sé que en 3 meses ya no voy a necesitar a esa persona. Entonces nos permite escalar como necesitemos. Y lo que a mí me parece siempre más valioso es devolverle el tiempo a las personas. Insisto, no veamos esto como algo para quitarle el trabajo a las personas, sino que se dediquen a hacer para lo que son realmente buenas. Esa persona que nos está hoy ayudando a diligenciar un Excel, puede que el día de mañana tenga una idea para volver a la empresa una potencia, pero no le estoy dando la oportunidad porque la tengo diligenciando Excel. Mientras que si el robot lo hace, podemos explotar esas capacidades. ¿Cuáles son las principales herramientas del mercado? Entonces, el líder ahorita es UiPath. Esto es el cuadrante mágico de Gartner del 2021, de junio. Es el más actualizado. Y tenemos entre los líderes a UiPath, Automation Anywhere. Y por acá tenemos a Blue Prism y a Microsoft, que tiene Power Automate. Antes se llamaba Power Flow. Microsoft Flow, perdón. Tenemos WorkFusion, que tiene una versión gratuita. Y Pegasystems, que es enfocado tanto en BPM como en RPA. De estas herramientas, UiPath es la verdad de los que más hemos trabajado, es muy amigable con el usuario y tiene una versión que se llama Community, que nos permite trabajar si tenemos menos de $2 millones de ingresos al año o menos de 300 empleados, con máximo una licencia desatendida. Es decir, que yo la programe para que se ejecute cada cierto tiempo. ¿Cuál es la cuestión? Que si mi proceso implica, eso es en la nube de ellos, y lo conecto con mi computador para que corra el proceso. Pero si mi empresa dice por lineamiento de seguridad no puedo sacar la información del paciente de los servidores de la empresa, toca pagar ya por una versión que corre en nuestros servidores. Tenemos Blue Prism, que cuenta con una edición para aprender, pero por el momento no cuenta con versión gratuita. Automation Anywhere, mismo caso. Power Automate, tenemos distintos tipos de licencia que nos permiten correr cosas en línea, cosas en el escritorio de manera atendida, es decir, que yo entre y le dé el clic, o procesos en el escritorio programados, es decir, que yo diga ejecútese cada día a las 6 y todos los días a las 6 se ejecuta. WorkFusion tiene versión gratuita y también tiene versión corporativa. Y Pegasystem únicamente versión corporativa, ¿listo? Entre todos estos trabajan Java, trabajan Visual Basic, C Sharp, Python, y Power Automate nos permite también hacer integración con todos los lenguajes que comenté y con aplicaciones de PowerShell. ¿Sí? Pero una pregunta muy importante: ¿qué puedo hacer con RPA o con qué lo puedo integrar? Entonces, los 3 primeros que tenemos es bases de datos o fuentes de información. Entonces, tengo MySQL, Postgres y SQL Server. En estos 3, mediante una conexión, puedo ejecutar consultas, puedo guardar información, leerla, editarla, todo lo que yo quiera. Tenemos sistemas como, bueno, lo puedo usar para reportería, entonces conecto mi base de datos con un Power BI y ya tengo mis informes. Ahora, tengo Oracle, donde tenemos tanto herramientas de base de datos como CRMs, sistemas para conjuntos residenciales y para lo que se nos ocurra, que pues Oracle es un monstruo en cuanto a software. Entonces, puedo crear un robot que interactúe con la plataforma. Puedo tener SAP. Acá un asterisco, SAP tiene su propia herramienta de automatización enfocada en sí mismo. Entonces, no entraría a ver cuál es la necesidad. Entonces, muchas empresas en el mundo utilizan SAP y tengo mi librería que se encarga de iniciar sesión, puedo generar reportes, cargar transacciones. En algún momento trabajamos un proceso que se encargaba de gestionar más o menos 900 filas de un asiento contable, lo hacía más o menos en 2 horas, y era un proceso que le tomaba a 3 personas 2 días. Entonces es una reducción de tiempo y de errores muy grande, es muy sustancial.
Y pues además que si al final el asiento contable no le cuadra a la persona, pues son 2 días perdidos. Acá pues el robot no le pasaba. Las APIs o los web services prácticamente con cualquier sistema moderno me puedo integrar según las características que me dé. Acá coloco Google Chrome, pero más que Chrome es la integración con navegadores. Es decir, si yo tengo un aplicativo en Internet, me puedo conectar con él e interactuar con la interfaz de usuario. Perdón. Puedo tener en el sector aeronáutico, puedo tener un Nautilus, puedo tener un Amadeus. Me conecto al sistema, genero reservas, genero informes. Tengo Salesforce, que es un CRM. Entonces, si a mí, no sé, el área de seguridad de la empresa no me da autorización para utilizar la API de Salesforce porque es muy reservada, pero me dicen, pero puede integrar un robot, pues listo, creemos un robot que se encargue de todo lo que está en X plataforma, trabajarlo también con esa plataforma. Y acá podemos hacer migraciones, podemos hacer procesos de creación de clientes, de generación de informes, muchas opciones. Y pues incluido con lo que nos preguntaban ahorita, pues un CRM también tiene sus propias herramientas de automatización. Esto acá también coloqué Sugar CRM, que es uno de los grandes del mercado. Y acá hay infinidad de aplicaciones. Casi cualquier aplicación que a ustedes se les ocurra se puede automatizar. La cuestión es si se debe o no, porque si la aplicación es muy inestable y me saltan 20 pantallas de error y no sé en qué momento me pueden salir, uno diría, no, no automatice eso porque es muy inestable y el robot va a perder muchísimo tiempo validando los errores. ¿Listo? Pero prácticamente con cualquier aplicación de escritorio o de navegador me puedo conectar. Casi todas las herramientas de RPA trabajan en Windows. ¿Listo? Por el momento no hay herramientas potentes en móvil, tampoco en Mac ni en Linux. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué necesito? Lo primero es un equipo con conocimiento. Puedo ser yo que como ciudadano RPA me puse a hacer un curso y dije voy a hacer un robot muy básico para quitarme un poco de carga de trabajo. Está bien. O puede ser subcontratar, pueden hablar con software estratégico, pueden buscar un proveedor de confianza que diga vamos a estructurar este proceso. Lo siguiente es un proceso definido, estructurado e invariante. ¿Qué pasa si mi proceso no es definido? Voy a estar modificando y modificando el proceso a lo largo del tiempo y al final pues el robot no va a hacer lo que debería hacer porque va a tener una cantidad de parches impresionante. Entonces la idea es que el proceso ya esté definido, estructurado y que yo sepa que no me va a cambiar. Esto es muy importante porque si tengo un aplicativo en la versión 8 y yo sé que en un mes va a cambiar la versión 9, digo, oiga, no automatice eso porque es que en un mes toca hacer otro RPA. Espérese un mes. ¿Listo? Ejemplo, casi todas las empresas antiguas tienen muchos sistemas que solo funcionan en Internet Explorer. Internet Explorer ya va de salida, no tiene soporte y oficialmente lo van a retirar de Windows Server. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que aplicar una serie de parches o hacer migración de los sistemas. Y si hacen la migración de los sistemas, pues hay que decirle, oiga, si usted sabe que este proceso en un año va a cambiar, veamos si vale la pena automatizar este proceso para, supongamos que nos tome 3 meses automatizar, veamos si vale la pena para 9 meses, si hay un retorno de inversión, si hay ahorros, o esperamos un año. Lo siguiente es el recurso técnico. Entonces acá entran lo que son mis licencias, lo que el desarrollo y la infraestructura, ¿sí? Porque yo debo tener un equipo muy bien acondicionado para que pueda correr el robot y no solamente acondicionado para que corra, sino que cuente con buenas políticas de seguridad para que después no digan, es que yo puse el robot a procesar y se filtró la información de 20.000 tarjetas de crédito. Y pues uno va a decir como, ok, miremos las políticas de seguridad de ese servidor y decimos, oiga, no es culpa del robot, es que quien configuró ese servidor dejó un puerto abierto, ese puerto está apuntando a este aplicativo, ese aplicativo no tiene ninguna barrera y logró acceder a la base de datos y sacó las 20.000 tarjetas. Entonces, dentro de ese recurso técnico, pensemos no solo en hardware y en software, sino en políticas. ¿Listo? Luego necesitamos las políticas de transición, es decir, establecer un plan para decirle a nuestros colaboradores, mira, los procesos van a cambiar y va a ser así. Vas a tener esta nueva interfaz o ya no vas a tener que hacer esto, ahora es esto. Hay que aplicar todo un plan de capacitación, de gestión del conocimiento, porque si dejamos a la deriva a las personas, pues primero esto lo dicen ellos, no lo digo yo, van a decir, este robot es una basura, esto no sirve. Y pues uno como desarrollador va a decir, oiga, sí sirve. Lo que pasa es que no hubo un proceso de capacitación y nunca le dijeron que no diera clic acá. Entonces, nosotros como empresa tenemos que garantizarle a quien está sentado o quien está interactuando con ese proceso la información completa de lo que debe hacer y la alineación con los lineamientos de la empresa.
Los lineamientos son seguridad, políticas de salud. Ahí me explico. Si, si voy a necesitar una persona supervisando el robot cada cierto tiempo porque tengo 20 robots, pues tengo que garantizarle a esa persona los elementos necesarios para poder hacerlo. Si estoy hablando de mis políticas ambientales y yo digo todo tiene que correr en servidores verdes, entonces busquemos un servidor que genere carbono neutro, una empresa que nos provea y genere carbono neutro. Entonces, la idea es que todo esto vaya alineado con las políticas de la empresa. ¿Listo? Y eso es todo. Espero que haya sido una charla muy nutrida para ustedes, que hayan aprendido algo de estos conceptos y que salgan a querer automatizar todo dentro de sus empresas. Entonces, Caro, yo creo que podemos abrir otra vez el espacio de preguntas. Claro que sí, Wilson. Entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado en en la primera sesión, donde Fran Santander nos pregunta, ¿cuánto tiempo de entrenamiento se recomienda para entrenar un bot para aplicar RPA? Supongamos uno simple que procese 10.000 transacciones o enseñe a personas a ubicar un edificio en una universidad. Gracias, Fran. Ok. Bueno, yo creo que acá podemos irnos por otro complemento que puede ser más del tipo Machine Learning para un sistema, pero si quisiéramos hacerlo por medio de un bot, ¿cuánto tiempo tarda? Depende del proceso. Yo les digo, yo he hecho procesos en 2 días porque tocaba trasnochar para hacer eso, porque si no le ponen una multa a la empresa, o toca hacer procesos que pueden tardar 3, 4 meses, ¿vale? Es como cualquier software. Digamos uno que acá no nos importa la cantidad de transacciones para el desarrollo, sino hacer una revisión del proceso. Por lo que yo escucho, puede ser un proceso sencillo, entonces uno puede decir, ok, eso dura menos de un mes, pero toca hacer todo un proceso de levantamiento de requerimientos para ver qué es lo adecuado. Pero la respuesta es depende. Yo he trabajado en proyectos de un día y en proyectos de 3 meses, entonces toca revisar. Perfecto. La siguiente pregunta es de Diana Cardoso. ¿Qué labores de adopción son claves para promover el uso del robot como soluciones de un problema? ¿Cuáles prácticas son saludables a la hora de adoptar una nueva tecnología? Me encanta esa pregunta. La primera es que todo el mundo que vaya a interactuar con el robot tiene que saber qué es un robot. Entonces, acá nosotros tenemos ahora un concepto básico que estamos aprendiendo y ya nos podemos ir con una noción. Pero quien yo tenga en la silla mañana trabajando puede que no sepa qué es un robot. Y si yo lo implemento uno de una vez, se lo impongo, él va a decir como, oiga, ¿qué es esto? Entonces, lo primero es que tenemos que pasar por un proceso de concientización donde le explicamos qué es un robot. Hay que decirle, mire, el robot va a tener las mismas limitaciones que usted. Es decir, si usted no puede hacer este proceso porque la plataforma no lo permite, por favor no espere que el robot también lo haga, porque ha pasado. Eh, ¿Qué otra labor tenemos que hacer? Explicarle a las personas cuál es el proceso que hace el robot. Primero, porque eso nos sirve a nosotros como desarrolladores para saber si estamos cometiendo alguna falla, porque a veces quien me da la información de los requerimientos no está tan empapado del proceso como lo está el asesor que lo ejecuta. Y aparte, porque mientras mayor transparencia tengamos con estos procesos, va a ser mucho más fluida la transición. ¿Qué recomendaría yo? Mucha transparencia, explicar absolutamente todo, tal vez no a nivel técnico, pero sí a nivel procedimental. Y una buena práctica es escuchar a ambas partes, es decir, si a mí me dice mi asesor, el robot no sirve, como en cualquier software, no le creamos de una vez. Escuchémoslo porque tenemos que entender qué es lo que me está diciendo, pero veamos también qué nos puede decir el desarrollador y decir, ay, mire, efectivamente no sirve y es porque hubo un mal levantamiento o porque quedó algo, un detallito por ajustar. Entonces, yo diría que acá uno de los principales consejos es escuchar ambas partes. Muchas gracias, Wilson. Marianela Herrera nos pregunta, en cuanto a experiencia de usuario, ¿cuál es el estado actual de los RPA? Bueno, va de la mano del periodo de transición. Yo he estado en procesos donde durante 3 meses los asesores han estado odiando el robot, porque pues fue un cambio completo al proceso. Entonces digamos que la experiencia de usuario al inicio, si la calificaban, tendía a ser. Ya después de 3 meses, la evaluación estaba en el 80% para ese robot específico. ¿Listo?
Entonces, es algo muy importante, de hecho se complementa con la pregunta anterior, tenemos que tener métricas, KPIs, donde digamos, oiga, ¿cuál es el nivel de satisfacción? ¿Cuál es el nivel de transacciones procesadas? Y siempre decirle, ni siquiera decirle, mostrarle, porque es la verdad, a nuestro usuario que el robot es para facilitarle la vida, no para complicarlo. Entonces el nivel de satisfacción probablemente va a partir desde cero y uno espera que vaya creciendo hasta el 80, 90% hasta que ya haya una aceptación completa. Perfecto, mil gracias. Diana Paola Cardoso nos pregunta, ¿cuál herramienta se apoya en Python? Bueno, de las que les mostré por acá, uno puede descargar librerías de Python para UiPath, por ejemplo. Entonces no es nativo, pero puede ejecutar códigos externos en Python. De hecho, algunas queríamos saltar un CAPTCHA y Python tenía una librería para eso. Entonces integramos ese código con UiPath. Power Automate también nos lo permite. Y hay otras herramientas en el mercado que todavía no las coloqué acá porque todavía no están dentro del cuadrante. Pero por ejemplo Rocketbot, que si mal no estoy es brasileña, funciona meramente en Python. Hola, Sandro Quintero nos pregunta, ¿cómo puedo crear usuarios de Microsoft en RPA? Uy, esa pregunta es interesante porque hay dos maneras. La manera como lo haría una persona, que es yendo a la plataforma, yendo a mi panel administrativo, usuarios activos, crear y asignar licencia, o si es por directorio activo, pues me voy al panel de administración directorio activo y lo hago. Entonces, esa es la forma menos óptima, pero más acercada al usuario. Lo otro que puedo hacer es buscar librerías. Microsoft tiene algo que se llama Graph, que es el equivalente a su API. Entonces, tiene varios servicios que me permiten ya ejecutar dichas tareas. Por ejemplo, Microsoft Teams tiene una librería para UiPath y con esa librería uno puede crear los usuarios, simplemente lee un Excel, lo recorre y va creando usuarios y los puede incluso asignar a equipos, sin necesidad de que yo tenga que interactuar directamente con la interfaz. Alberto Sánchez nos pregunta, ¿algunas empresas atienden por WhatsApp? ¿Ahí se está utilizando RPA? No, eso es otro concepto de automatización que se llama chatbot. Es una tecnología que simula ser un humano, ¿listo? Entonces digamos que tienen el mismo concepto, pero lo haces más para comunicación en lenguaje natural. Entonces ahí lo que hace es entender los patrones de lo que le están preguntando y con base en eso dar respuestas por unos flujos definidos. El concepto es muy similar, pero ese más que automatizar, hace parte de todo un proceso de transformación digital para permitirle resolverle dudas al usuario. Pero como dato, se pueden integrar. Yo puedo tener un chatbot al que yo le diga, mira, cuando te escriban esto, mandan una petición al robot para que haga esto. Entonces, si yo le genero al chatbot, necesito una certificación bancaria. Entonces, mi banco es muy antiguo y no tiene plataformas para enviar eso automáticamente. Entonces, le envío la petición y un robot va a generar la certificación y se la envía al usuario sin que un humano tenga que interceder. Muchas gracias. Paola Morales nos pregunta, ¿qué RPA existe para ser tester? Bueno, como tal, hay RPA, no existe para hacer tester o testing. Lo que existen son RPAs para desarrollar y probablemente hay gente que ha hecho algún desarrollo para hacer testing. Pero como les comento, es mejor, a no ser que sea una solución que yo sé que estoy probando constantemente. Por ejemplo, es un sistema muy estable al que yo le quiero hacer pruebas todos los días. Es aconsejable migrar a una herramienta especializada en testing. Ok, la última pregunta que tenemos en el chat, Wilson. Karen Martínez nos pregunta, ¿existen tips o buenas prácticas a la hora de hacer pruebas de de los robots? Sí, lo primero que yo les puedo decir es que, como en cualquier software, hay que establecer un plan de pruebas. ¿Listo? Normalmente uno hace ese plan para pruebas internas, para pruebas con el cliente en estado de pruebas internas, por así decirlo, y otro en User Acceptance Test o en UAT. Es decir, primero hago yo mis pruebas, yo que conozco cómo funciona, luego corro el robot sin supervisión del cliente y le envío los resultados para que él los valide. Y como última instancia, se recomienda que el cliente ya pueda mirar cómo funciona el robot, mire cuál es el proceso que está ejecutando y me diga si los resultados son los esperados. Entonces, lo primero es tener un plan de pruebas definido y lo segundo es documentarlas muy bien. Listo, si yo tengo buenos casos de prueba
ya establecidos, que pueden ser 5, 10, 20, al final debo poder ejecutarlas y documentarlas muy bien. Y lo segundo es tener mis casos de prueba como insumo antes de hacer las pruebas. Es decir, si yo tengo con mi cliente que efectuar testing hoy, no puedo esperar que el cliente me pase hoy las pruebas, a no ser que sea algo muy en tiempo real, porque idealmente uno debe contar con un ambiente aislado para realizar todo esto. Pero si es algo que él me dice, no, es que toca con pruebas de producción, ok, pero hay que decirle, él necesita un caso para el escenario A, un caso para el escenario B, un caso para el escenario C, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque así puedo probar todo lo que tiene que hacer el robot, al igual que cualquier desarrollo. Si a mí me dicen es que esta característica la necesitamos, pero el proveedor la va a habilitar en 10 meses. Entonces, bueno, en 10 meses hablamos para que hagamos una nueva sesión de desarrollo, vemos qué acuerdo hacemos, pero mientras tanto, no le puedo garantizar que esa característica vaya a funcionar. Entonces, lo ideal, probar todos los escenarios posibles. Mil gracias por la respuesta a todas nuestras preguntas del chat. Les recomiendo a todos los asistentes nos colaboren con la diligenciando la asistencia que está en el chat. Tengo otra pregunta, Wilson. ¿Cómo puedo conseguir trabajo en RPA si no tengo experiencia y normalmente la piden? Bueno, no sé si Paula esté por acá y nos pueda colaborar, pero la verdad, acá como experiencia personal, yo les comento, cuando yo empecé a trabajar en RPA, eso era completamente nuevo en Colombia. Y, o sea, a mí me dijeron, ¿cómo quiere trabajar en esto? Y yo, listo. Entonces, lo que hice fue aprender porque la empresa me dio la oportunidad. Así que yo diría que hay que buscar quién nos dé la oportunidad de poder hacerlo, porque realmente es algo que es muy novedoso en Colombia. Yo diría que es uno de los mayores boom a nivel tecnológicos que tenemos ahorita, sin desmeritar cualquier otra tecnología. Así que yo creo que hay que buscar quién nos pueda dar la oportunidad, porque desde que uno esté dispuesto a aprender, yo creo que, perdón la expresión, pero uno la rompe. Desde que uno quiera hacerlo, lo puede hacer. Muchas gracias. Agradecemos a todos la asistencia. Les recomendamos nuevamente diligenciar la encuesta donde pueden nosotros compartirnos nuestra asistencia. Acá está, tenemos por parte de nuestra área, eh, está el correo donde puedes enviar tu hoja de vida. Entonces, ahí te invitamos que envíes tu currículo. Software Estratégico está encantado con esta audiencia maravillosa. Muchísimas gracias por la participación, por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a nuestro ponente Wilson Gómez. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en una nueva ocasión. Gracias a Software Estratégico por brindarnos este espacio. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Una feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien a todos.